Hola amigos, paren la música inmediatamente, y si alguno de ustedes está de pie, pues será mejor que se siente, y si estás manejando, entonces ahoríllate en la carretera, porque el día de hoy te traemos una bomba de video. Rattly se avergüenza de los protestantes, pero eso no es todo amigos, pues aún hay más, y entre otras cosas, algunas de las peores estupideces que ha hecho Rattly por amor al dinero. Realmente esto merece otras sirenas. Pues con sus propias palabras, le estará dando una cachetada con guante blanco a sus seguidores protestantes, aunque al decir eso, nos referimos a los protestantes rejegos renegones, que siempre andan insultando a los de nuestra iglesia, pero si tú que eres de una nominación diferente y no es ese tu estilo, entonces el respeto es mutuo, pues tenemos muchos amigos que aunque tiene doctrina diferente, nos respetan y nosotros de igual manera, pero este cachetadón de su ídolo Rattly, los hará ver estrellitas, pues cuántas veces escuchamos a uno de esos protestantes diciendo, en la iglesia católica no está Dios. Jamás podrás encontrar a Jesús en la iglesia católica, simplemente porque Dios no está en esa iglesia. Pues ahora mismo, escucharán de la propia voz de un perseguidor y de los que más odian a la iglesia que fundó Jesús, y escuchen ustedes mismos, si Dios se encuentra en la iglesia católica, o no lo está. Mi eslogan es... Ponte al tiro. A ti te digo ponte al tiro. A ti te digo ponte al tiro. Ponte al tiro. Es obvio que los católicos no tienen duda alguna, y no es necesario que ningún hereje tenga que decírselo, pero deseamos que lo escuchen los seguidores de este mequetrefe, y conozcan su doble cara, pues después verán también, cómo le tira con todo a los protestantes que se denominan evangélicos, pero veamos primero su doble cara, y cómo se contradice a sí mismo y también a sus seguidores, al afirmar que Dios no habita en la iglesia católica, pero antes que él mismo nos platique, acerca del regalo que recibió, y dónde fue que lo recibió. Y no se olviden que mi eslogan es, ponte al tiro, ponte al tiro. Mucha gente me pregunta frecuentemente, hermano Gary, ¿dónde fue que naciste? ¿Cómo te convertiste? ¿Dónde empezaste a servir al Señor? Bueno, es un testimonio precioso de cómo Dios alcanzó mi vida hace poquito más de 45 años atrás. Para todos aquellos que me han preguntado, me han indagado, me han investigado, quiero compartir un poquito en este momento de lo que es mi testimonio. La única escuela que había privada en aquel tiempo, porque vivimos en Fajardo, era un colegio católico romano. De hecho, yo tenía 13, 14 años y mi padre me metió en esa escuela por ser una escuela privada. De hecho, judío, pero yo dentro de una escuela católica romana. Y ahí fue donde yo estuve expuesto al cristianismo. ¿Qué dijiste? Era un colegio católico romano. Y ahí fue donde yo estuve expuesto al cristianismo. ¿A qué caray? Pues mira qué casualidad, pues no, que ahí no se encuentra a Dios según ellos. Los maestros míos eran sacerdotes católicos y eran monjas católicas. Pero pasando el tiempo, cuando cumplí 15 años, estaba creciendo el movimiento carismático católico. Escuche bien esto, es interesante porque mucha gente me ha preguntado, ¿cómo que tú eres cristiano y tú eres judío y tú te convertiste en una iglesia católica? Ahí te va el testimonio. En uno de los servicios carismáticos que hubo en Puerto Rico, en Fajardo, en la iglesia católica, a mí me invitaron una noche, y esa noche, estando en ese servicio, un gordito hizo una invitación que si alguno quería recibir a Jesucristo como Salvador. En ese tiempo se estaba cantando los coritos, yo siento un gozo en mi alma, yo soy testigo del poder de Dios. Bueno, hubo un tremendo derramamiento de Dios. Yo sigo creyendo, seguiré creyendo que el Espíritu Santo, como está profetizado en el libro del profeta Joel, sería derramado sobre toda carne en los postreros días, y fue precisamente lo que estaba tomando lugar.
Y en esa noche el Espíritu Santo estaba tocando corazones y entre ellos tocó mi corazón. Disculpa que te interrumpa, mi querido amigo Ratti, pero ¿dónde fue que pasó eso? Era un colegio católico romano. Pasé al frente, entregué mi vida al Señor. Esa noche el Señor Jesús, no la iglesia, Jesús me salvó. Pero por supuesto que fue Jesús, amigo Ratti, pero la pregunta fue ¿dónde estuviste tú en ese momento que Jesús también estaba en el mismo lugar? Pero esa noche, en ese lugar, Jesucristo me salvó. En ese lugar, Jesucristo me salvó. Era un colegio católico romano. Era un colegio católico romano. Bueno amigos, hagamos una pausa para darles tiempo para que los amigos protestantes que siguen a Ratti Lee en este preciso momento vayan a la sala de su casa y descuelguen la fotografía gigante que tenían de él. Así es amigos, les cuento que hubo muchas reacciones de algunos seguidores de Ratti Lee cuando se enteraron de que su gran ídolo conoció a Jesús por primera vez en la iglesia católica. Para los seguidores del amigo Ratti fue un golpe muy fuerte de asimilar y como siempre aquí les tenemos las pruebas. Escuela que había privada en aquel tiempo, porque vivimos en Fajardo, era un colegio católico romano. De hecho yo tenía 13, 14 años y mi padre me metió en esa escuela por ser una escuela privada. De hecho judío, pero yo dentro de una escuela católica romana. Y ahí fue donde yo tuve la primera vez, estuve expuesto al cristianismo. Los maestros míos eran sacerdotes católicos y eran monjas católicas. Me haces carcajear. Bueno amigos, al parecer este amigo protestante sí era muy fanático de Ratti Lee porque le afectó mucho que el amigo Ratti haya dicho que su primer encuentro con Jesús fue en la iglesia católica, pero me pregunto qué culpa tenía la pobre televisión. Mi eslogan es: Ponte al tiro. A ti te digo ponte al tiro. A ti te digo ponte al tiro. Ponte al tiro. Yo dentro de una escuela católica romana. Y ahí fue donde yo tuve la primera vez, estuve expuesto al cristianismo. Bien, como podemos entender, el primer encuentro con Ratti Lee fue dentro de la iglesia católica. Eso ya empieza a contradecir a sus mismos seguidores protestantes, que ignorantemente se aferran a decir que Dios no puede estar en la iglesia católica. ¿Quién iba a decir que este sujeto ahora hable pestes de la iglesia donde Jesús lo tocó por primera vez, según sus propias palabras? Pero aún hay más, solo escuchen. Jesús no hace acepción de personas y no importa dónde te encuentres, si Él quiere salvarte te va a salvar. Pero no solamente me salvó y me limpió con su sangre, me bautizó con el poder del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. ¿Qué dijiste? Me bautizó con el poder del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Vaya, la papaya, ¿cuántas veces hemos escuchado hasta el cansancio a ciertos protestantes decir, en la iglesia católica no se hablan lenguas, en la iglesia católica no hablan lenguas, bla bla bla? Pues escuchen de su propia boca de este hereje, todas las maravillas que Jesús le regaló, y que no fue coincidencia, sino que el mismo Jesús escogió la iglesia católica para llamar a este atarantado, y darle el maravilloso regalo de tocarlo a través de su espíritu, y ahora se ha convertido en el perseguidor de la iglesia que Jesús escogió, para darle vida espiritual. También esa misma noche, Dios me habló a través de una persona y me dijo que me iba a llevar por las naciones del mundo predicando su glorioso mensaje. Como pueden ver, este viejo nos cuenta que también Jesús le dijo que lo iba a llevar a través del mundo para predicar, y el mismo Ratti confirma que ya lo ha logrado, y todas estas promesas fueron hechas en la misma iglesia católica. Tantas promesas que Jesús le dio a este viejo cáscara, fueron dadas en la iglesia católica. Entonces, ¿cómo estos tipos todavía pueden dudar que Jesús usa su iglesia para acercarse a ellos? Pero veamos qué pasó después, si este viejo fue agradecido, o en qué terminó todo. Y así fue. 30 días después de ese incidente, todos los que estábamos en esa iglesia salimos fuera. Y mi tío, que también se convirtió, Raúl Carraquillo,
estableció el grupo evangelístico en Fajardo. O sea, una iglesia cristiana evangélica pentecostal, de buena doctrina, buena palabra. Bien amigos, basados en el testimonio contado por el mismo Ratty Lee, nos damos cuenta que este rascabuches recibió la presencia de Dios por primera vez en la iglesia católica, también recibió el don de lenguas en la iglesia católica, y recibió promesa de Dios de llevarlo por todo el mundo a predicar, también en la iglesia católica. Todo eso lo hemos escuchado de sus propias palabras, y nosotros escuchando su testimonio completo, notamos que jamás menciona un solo motivo o mala experiencia que lo hiciera salirse, y menos odiar tanto a la iglesia donde conoció a Jesús. Yo me convertí primero en esa noche, que fue la tercera semana de febrero del año 1972. A los 2 meses se convierte mi madre, mis 2 hermanas, y a los 8 meses se convierte mi padre. Como pueden ver, este sujeto, después de haber recibido tremendas bendiciones en la iglesia, ahora le paga hablando estupideces de ella y blasfemando. Estos son a los que les llama la gente perro mal agradecido, pues como muchos que protestan sin motivo alguno, salen y forman sus propias iglesias. Por eso es que solo en Estados Unidos hay más de 80.000 iglesias protestantes registradas, y se menciona que cada semana se registran 6 nuevas, casi una diaria, de las cuales todas dicen y perjuran que esa es la buena, que las demás no sirven, y sobre todo la católica, vaya usted a creer. Viví unos años en Puerto Rico, viví 3 años en Los Ángeles, viví varios años en Miami cuando estaba más chico. Mi padre trabajaba en televisión, viajaba por todas partes, pero a los 15 años en la pequeña isla de Puerto Rico, ahí entregué mi vida a Jesucristo, en una iglesia católica, en un movimiento carismático. ¿Qué dijiste? Pero a los 15 años en la pequeña isla de Puerto Rico, ahí entregué mi vida a Jesucristo, en una iglesia católica, en un movimiento carismático. Pero fue la noche que yo estaba allí, no de casualidad, que Dios permitió que yo, Gary Lee, tuviera un encuentro con Jesucristo. Y en ese momento Dios me salvó y me llenó con su Espíritu Santo y me sacó enseguida de ahí a todos los que estábamos allí. Y hermano mío, después nos hicimos miembros de la iglesia de Dios pentecostal. Bien, como lo dijimos anteriormente, los católicos tienen claro lo que significa su iglesia, pero como pueden ver, no hay justificación alguna para este hereje, para hablar todas las pestes como las habla de quien un día le hizo un bien, pues contó puras cosas maravillosas que le sucedieron dentro de la iglesia católica, y luego dice que Jesús lo llamó ahí, y que después Jesús lo sacó de ahí. Como ven, este tipo habla puras tonterías. Nos queda claro que fue mal agradecido y terminó renegando de la iglesia católica, pero si Jesús fue quien lo llamó a un encuentro con él en esa iglesia, ¿no fue el mismo Jesús quien después le iba a decir: oye Ratty, soy Jesús, disculpa por haberte traído a la iglesia católica, creo que me equivoqué, mejor vámonos de aquí y forma otra iglesia? Yo entregué mi vida al Señor a los 15 años, descubrí a Cristo como mi Salvador, lo acepté en mi alma, le di mi vida completa, me llenó con el Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar otras lenguas, y me llamó a predicar su palabra. Y ha cumplido, porque hemos viajado decenas y decenas de naciones proclamando a Jesús como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Lo dicho amigos, escuchando su testimonio por él mismo, no entendemos por qué su odio en contra de los católicos. Realmente nos preguntamos qué clase de personas son los que siguen escuchando a este sujeto, que solo habla lo que le conviene, no lo que Jesús encomendó. Y si aún no crees que es doble cara, te diré que este viejo tiene para todos como en botica. Mira nada más cómo se expresa también de los evangélicos. Pero ¿saben cuál es lo peor de todo? Que se supone que esta nación conoce a Dios, conoce de Dios. Y la palabra dice que al que más se le da, más se demandará de él. Pero ¿por qué razón estamos endemoniados? Porque la iglesia evangélica en América es una iglesia desbalagada, una iglesia descarriada, una iglesia perdida, mundana, pagana, una iglesia que ha dejado los caminos de Dios. Esa es la iglesia de hoy, una iglesia que ha vendido el evangelio, porque la iglesia evangélica en América es una iglesia desbalagada, una iglesia descarriada, una iglesia perdida, mundana, pagana,
una iglesia que ha dejado los caminos de Dios. Esa es la iglesia de hoy, una iglesia que ha vendido el evangelio, una iglesia que metió la cinematografía de Hollywood, metió el mundo adentro de la iglesia. Oh, la palabra dice en 1 Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Aleluya. Aunque desconocemos si este rascabuches pertenece a alguna nominación exactamente, o será un poco de todas, pero lo hemos escuchado últimamente, que se pronuncia como pentecostal, y no sabemos si tiene alguna relación con los que se nombran evangélicos, porque ya lo hemos visto en varias ocasiones expresarse así de ellos. Queda claro que cada día tiene menos respeto este viejo. ¿Qué le pasa a la iglesia? ¿Qué le pasa a ese montón de evangélicos liberales, debiluchos, ñangos que están creyendo no sé en qué? Son marihuanos o amantes de la marihuana. Oye amigo, fíjate que hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que aunque Rattly diga lo que diga y haga lo que haga, sus admiradores le son muy fieles. Lo digo por lo que pasó hace años, pues Rattly se hizo más popular después de que le robó el dinero a el hermano Pedro de México, y que incluso junto con Montoya le pusieron una demanda. Así es, Marianita, recuerdo muy bien ese acontecimiento. Fue cuando recién comenzábamos con nuestro canal de Ponte al Tiro en YouTube y que coincidimos con Montoya. También recuerdo que el hermano Pedro estaba súper enojado porque Rattly, aparte de quedarle mal, también lo había estafado. Bueno, eso es lo que se me hace muy extraño, porque se miraba que el hermano Pedro le tenía mucho coraje a Rattly, porque lo estafó y que incluso le hizo muchos videos de denuncia aparte de la denuncia ante las autoridades de México. Sí, por supuesto, entre el hermano Pedro y Montoya hicieron todo lo posible para quemar por tranza a Rattly. Eso duró mucho tiempo porque el hermano Pedro realmente estaba enojado. Pero parece que el hermano Pedro ya lo perdonó y hasta parece que ya lo extraña. Ah, caray, ¿y tú por qué piensas eso? Lo digo porque recientemente miré un posteo del hermano Pedro donde menciona a Rattly, y dice el hermano Pedro en su posteo: esperemos que con los cambios que está haciendo este nuevo gobierno de México, lo que más deseo es que regrese Rattly. Aquí lo estaremos esperando para recibirlo con mole de olla. Discúlpame, Marianita, pero eso se me hace muy difícil de creer porque el hermano Pedro de verdad quedó muy enojado y dijo que no iba a dejar a Rattly hasta que le regresara el dinero que le robó, pero ahora tú me dices que lo extraña, que desea que regrese para hacerle una comida de recibimiento. La verdad no puedo creer eso que me cuentas. Pues sí amigo, yo también creí que el hermano Pedro todavía le tenía coraje a Rattly, pero después de lo que leí en su posteo más bien parece que lo aprecia. La verdad yo lo sigo dudando. ¿Cómo es eso que lo aprecia y que lo espera para darle una comida y esas cosas? A ver, mejor léeme otra vez ese posteo. Dice así el hermano Pedro: con los cambios que está haciendo este nuevo gobierno de México, lo que más deseo es que regrese Rattly. Aquí lo estaremos esperando para recibirlo con mole de olla. Pero mira, si no me crees, aquí te mando el posteo, míralo tú mismo para que me creas. Dices que hasta mole de olla le van a hacer para recibir a Rattly. Eso sí que está muy raro. A ver, déjame reviso este posteo yo mismo. Dice: con los cambios que está haciendo este nuevo gobierno de México, lo que más deseo es que regrese Rattly. Aquí lo estaremos esperando para recibirlo. A ver, léeme de nuevo la última parte. Sí amigo, dice que lo esperan porque lo quieren recibir con mole de olla. No, Marianita, no dice que lo van a recibir con mole de olla. Dice: queremos que regrese Rattly. Aquí lo estaremos esperando para recibirlo en Almoloya. Lo quieren recibir en Almoloya, no con mole de olla. Mole de olla o almoloya es lo mismo, que más da, que pueden cambiar un par de palabrillas que se me confundieron. Mi eslogan es: Ponte al tiro. A ti te digo ponte al tiro. A ti te digo ponte al tiro. Ponte al tiro.